Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña de nuestra primera lectura del club de lectura de terror de Patreon, que es En la ciudad de los muertos de José María Latorre. Una novela de vampiros con una clarísima influencia en el clásico de Bram Stoker, Drácula. Bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña. Vamos a hablar de la novela que leímos a lo largo del mes de enero en el Club de Lectura de Terror. Pero antes de empezar quería recordaros que todavía quedan plazas en los clubs de lectura en ambos, aunque ya quedan poquitas. Y que en el Club de Lectura de Terror este mes vamos a estar leyendo La invitada de Jennifer McMahon, o algo así. Bueno, en este caso, tal y como os he dicho, leímos En la ciudad de los muertos de José María Latorre, que es una novela editada por Valdemar en su colección Club Diógenes, que sabéis que son estos libros que son más pequeñitos pero de tapa dura. A mí esa colección suya me encanta porque me parece que están muy bien cuidados y además son muy manejables, cosa que en su colección gótica pues la verdad es que ese amplio tamaño lo dificulta un poco. Así que, bueno, por esa parte 10 puntos. Además, José María Latorre es un autor español nacido en Zaragoza y además es una novela de vampiros. O sea, ¿era la novela perfecta o no era la novela perfecta? Tras la muerte de su marido, Andrea deja Budapest y se traslada con su hijo a una pequeña villa provinciana para trabajar clasificando la biblioteca del castillo de János Koltai, un solitario aristócrata sobre el que circulan siniestros rumores. Pese a que la razón la impulsa a marcharse, algo sobrenatural la retiene en Mirodzva, donde todas sus creencias se verán puestas en duda ante la promesa de la felicidad. Lo primero que tengo que deciros con respecto a este libro es que si os decidís a leerlo, saltaos el prólogo. Saltaos el prólogo porque si leéis el prólogo antes de meteros directamente en la novela, os vais a comer un spoiler. Muy fuerte, por cierto, un spoiler muy fuerte, así que hacedme caso y saltaos el prólogo. En fin, ya voy a contaros un poquito de qué va, tal y como os he dicho, sin entrar en spoilers. Nuestra protagonista, Andrea, es una viuda que vive en la ciudad dando clases de literatura y de escritura creativa. Pero le proponen una oferta de trabajo que parece a todas luces demasiado buena para ser cierta. En fin, la cuestión es que lo que le están pidiendo es que acuda a este pequeño pueblo de Rumanía que no voy a volver a pronunciar a lo largo de todo el vídeo para clasificar la biblioteca del castillo de los Koltai, que tiene una cantidad ingente de libros. Parece el trabajo ideal porque encima le van a pagar un montón y encima va a tener alojamiento gratuito y encima cuando este trabajo termine la trasladarán a la biblioteca del pueblo para que trabaje allí como bibliotecaria. Es decir, no es un trabajo temporal, sino que encima le ofrecen una continuidad. Ella le da muchas vueltas, pero al final, y también un poco impulsada por este cambio de aires, decide aceptar y mudarse allí con su pequeño hijo Marco. A fin de cuentas, el padre del niño y su esposo falleció en un accidente de tráfico hace no mucho y ninguno de los dos lo está llevando, pues digamos que de la mejor manera posible, y ella cree que ese cambio de aires, el dejar la ciudad e irse al campo, puede ayudarlos a ambos. Lo que pasa es que no están preparados para lo que van a encontrar allí y tal y como dice el título, van a acabar metiéndose en las fauces de la ciudad de los muertos. Y eso es todo lo que voy a contaros de la historia porque no quiero que se me escape ningún spoiler. Es una historia realmente cortita, se lee muy rápido y la verdad es que engancha bastante. Porque al contrario de lo que pasa con las novelas de vampiros clásicas, que son como más lentas, aquí no hay un solo segundo de paz. Empiezan a pasar cosas desde el momento 1 y van sucediéndose las desgracias una detrás de otra sin darnos tiempo a respirar. Y la cuestión es, si a nosotros como lectores nos está abrumando, imaginaos a la protagonista. Bueno, tal y como os he dicho al principio, una de las principales características que yo destacaría de esta novela es su influencia en Drácula de Bram Stoker. Lo mucho que se parecen y cómo se nota que el autor ama al clásico más importante del género de los vampiros, indiscutiblemente, que es Drácula. Tenemos la localización, ¿no?, que es el castillo en este pueblo remoto. Tenemos a la figura del noble que vive en el castillo, Drácula, en la novela de Bram Stoker. Aquí es János Koltai. Tenemos al extranjero que se traslada a este castillo para hacer su trabajo, el trabajo que tiene que hacer. En este caso es Andrea para catalogar la biblioteca. En Drácula es Harker, Jonathan Harker, que va como asesor
y abogado de Drácula para facilitar unas compras que este quiere hacer en Londres. Como podéis ver, las similitudes son enormes, pero es que encima ambos dos, tanto Harker como Andrea, acaban viéndose retenidos allí por algo que no son capaces de explicar muy bien, a pesar de que todo en su cuerpo les grita que corran y a pesar de que se saben en peligro, se mantienen allí. Bueno, como podéis ver, las similitudes son muy parecidas, aunque hay una diferencia principal entre las dos novelas, y es que en la novela de Bram Stoker el vampiro viaja y sale de su castillo. Aquí no, aquí todo transcurre en este pueblo de Rumanía, en las inmediaciones del castillo de János Koltai. Y la verdad es que tiene una ambientación y unas descripciones que a mí son de lo que más me ha gustado. Se nota el ambiente opresivo de ese lugar, ese pueblo tan extraño en el que la gente evita a la protagonista, en el que casi no ve a nadie durante el día, en el que todo el mundo la observa de forma muy extraña. Es realmente opresivo, no solamente en estos momentos en el pueblo, sino en la casa que ella ocupa, que está en medio del bosque, y esa forma en la que él es capaz de describir el silencio opresor que se escucha por las noches, cómo la oscuridad y la niebla lo envuelven todo y nos hace realmente sentir ese desasosiego de la protagonista al verse totalmente sola y aislada. Es maravilloso. Y bueno, por no mencionar las descripciones y las distintas estancias y pasajes del castillo de János Koltai, que creo que es de lo mejorcito que hay en esta novela. Creo que es capaz totalmente, y es una de las cosas que más me ha gustado, de hacer que nos pongamos en la piel de la protagonista. Y yo sentí claustrofobia en muchos momentos, de verdad. Yo no considero que sea una persona asustadiza, para nada. De hecho, yo siempre he tenido claro que sería de las primeras en morir en las películas de terror, porque tal y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y en este caso yo soy el gato. Pero wow, aquí había momentos en los que yo sé que perdería los nervios totalmente por la claustrofobia, no por ningún otro suceso paranormal o ningún otro peligro. La claustrofobia, de verdad que me agobiaría muchísimo. Así que puntos a favor de esta historia por su creación de la atmósfera y por la habilidad que tiene de hacernos poner en el lugar de nuestra protagonista. Así a primeras parece que no hay muchos personajes en la novela, y es verdad, no hay, bueno, sí que hay, pero no tienen especial relevancia. Tenemos a Andrea, que es nuestra protagonista indiscutible. Tenemos a János Koltai, que como podéis entender es el antagonista. Y luego tenemos un par de personajes que pues tienen relevancia para la trama, pero no es especial. Obviamente tenemos al pequeño Marco, que es el hijo de Andrea. Tenemos a Gabor, que es el hombre que acude a buscarla a la ciudad para ofrecerle la oferta de trabajo. Y también tenemos al padre Maders, que es el cura del pueblo y con quien Andrea trabará una curiosa relación. De todas formas, a pesar de que, en fin, parece que hay un elenco variado, el peso principal de la historia está en Andrea. Ella es la persona más relevante de la historia, en la que se centra toda la trama, toda la acción, la que tiene el punto de la narración puesto sobre ella. Y luego tenemos a János Koltai, que si bien aparece más bien poco, creo que tiene un peso innegable, ya que su influencia supura por todos los poros del pueblo. Podríamos decir que es prácticamente omnipresente dentro de esta pequeña localidad. Y la verdad es que es un antagonista bastante escalofriante. Un pequeño hecho que quiero remarcar, y es algo que también me parece una constante en las historias de vampiros, es ese final abrupto. No me malentendáis, el desenlace de la historia es bastante largo y escabroso, y desde luego que la protagonista se lo trabaja muchísimo, pero el final de esta historia, al igual que todas las historias de vampiros, es abrupto, y podríamos considerar que al final es un golpe de suerte, un momento de distracción de cierto personaje o de exceso de confianza en uno mismo, el que acaba desencadenando este final. Y esto es algo que al final vemos en Drácula, vemos en Carmilla, vemos en El misterio de Salem Slot, y es como una especie de constante en las historias de vampiros que siguen esta dinámica. Y también quería hacer una reflexión extra. No creo que sea ni bueno ni malo, sino que al final es como el final estándar, ¿no? El final que se le espera a toda historia de vampiros, a pesar de que sea el final más ilógico. Porque, a ver, entre nosotros, ¿qué posibilidad tendría cualquiera de nosotros en solitario contra un ser que es inmortal, que tiene super fuerza, que... pues ninguna, la verdad. Y menos si estamos solos.
En fin, no digo que sea algo malo, sino que es algo que me llama bastante la atención. Otra cosa que me llama mucho la atención, ya no solo con respecto a esta historia de vampiros, sino, en fin, con respecto a prácticamente todas, tanto en la literatura como en el cine, es el hecho de que el ser humano siempre se resista al ofrecimiento del vampiro, ¿no? A la maldición del vampiro, a la oferta de la inmortalidad. Y es que creo que eso no es realista, ya que el miedo a la muerte es algo muy generalizado entre la raza humana. Y creo que, en fin, por mucho que la mayoría diga que no, yo creo que la mayoría de personas lo aceptaría de buen grado, ser convertido al vampirismo y de pronto tener toda la eternidad por delante. No sé, creo que la única escritora que realmente ahonda en este tema y lo aborda de la forma que para mí es más realista, que es decir, que los humanos codicien el mal del vampiro, por llamarlo de alguna forma, es Anne Rice, ya que en sus novelas hay humanos que realmente desean convertirse en vampiros. No lo sé, es algo que me parece curioso y que creo que les resta un puntito de realismo a estas novelas. En definitiva, es una novela que me ha gustado leer. No es mi novela favorita de vampiros y, en fin, creo que tiene varios puntos que se pueden mejorar. Aún así, os digo que es totalmente adictiva, me ha encantado leerla, es de esos libros que no puedes soltar. Si bien es cierto que se parece quizás demasiado a Drácula. Si os gustan las novelas de vampiros, os la recomiendo. Eso es todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Hasta aquí llega la reseña de En la ciudad de los muertos. Decidme en los comentarios si habéis leído este libro y qué opinión os merece, o si después de esta reseña os han entrado como más ganitas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. En este caso, especialmente a los participantes del Club de Lectura de Terror por haberme acompañado en esta novela. También quería recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y yo os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega la reseña, hasta aquí este breve comentario sobre En la ciudad de los muertos de José María Latorre. Espero que la hayáis disfrutado, espero que os animéis a darle una oportunidad a esta novela y yo me despido hasta el próximo vídeo.